Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Cibercafé de Aprendizajes de la Delegación para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En esta ocasión estamos realizando el Cibercafé de Aprendizajes de la Red Temática de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Desde ya les recordamos, como siempre, que disponen de servicio de traducción simultánea en la parte baja de la pantalla, eligiendo interpretación. Pueden elegir escuchar en español o en portugués. En esta ocasión, esta actividad del cibercafé, que es abierta a todas las ciudades, forma parte del programa de trabajo de la red temática de soluciones basadas en la naturaleza. Esta red está integrada por unas 20 ciudades de nuestra América Latina que ya han tenido algunas actividades, han tenido algunas reuniones de trabajo, y el objetivo de esta red es reflexionar sobre el diseño y el desarrollo de enfoques que nos permitan buscar soluciones a los problemas ambientales a través de hacerlo en alianza con la naturaleza y no en contra de ella, aprovechando esta posibilidad. Por eso tenemos una invitada muy especial que además nos ha acompañado en el reciente Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que trabajó esta temática que se realizó en la ciudad de Curitiba. Ella es Pamela Po. Pamela Po es politóloga de la Universidad de Concepción, magíster en Sociología de la Universidad de Arcis, con más de una década de experiencia en educación, difusión, investigación y asesoría política en medio ambiente, cambio climático, agua, residuos, energía y análisis de modelos productivos. Es directora de Políticas Públicas e Incidencia de la Fundación Ecosur. Es integrante de la red de politólogas y autora del libro Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica. Les recordamos nuevamente que disponen de traducción simultánea y damos inicio a esta actividad dándole la palabra a Pamela. Pamela, te escuchamos. Mientras Pamela esté desarrollando su participación, pueden ir haciendo preguntas a través del chat y para poder tener algún intercambio en la parte final. Te escuchamos, Pamela, y muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer acompañarles aquí este día en este formato como de cibercafé. Así que me imagino que ojalá estén con una tacita de café o té para, en el fondo, darle marcha a la tarde. Bueno, yo voy a compartir pantalla. El tema de hoy será soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Claves para la adaptación. Ahí sí. Bueno, lo primero, dejar definido, ¿cierto?, que nuestro desarrollo hoy en día, ¿cierto?, tiene una intensidad que lamentablemente nos tiene en una crisis climática y ecológica, y tenemos que entender que obviamente todo lo que nuestra sociedad va ocupando genera, ¿cierto?, un procesamiento, hay insumos materiales, ¿cierto?, que ocupamos, tiene un procesamiento, ¿cierto?, donde ocupamos la energía, y tiene desecho. Y hoy en día, ¿cierto?, la cantidad de recursos que estamos procesando, ¿cierto?, está por sobre, digamos, la cantidad de regeneración de nuestro planeta, por lo tanto, estamos en un problema bastante grande y grave. Tenemos, ¿cierto?, que estamos en este metabolismo ampliado, ¿cierto?, como lo califica Fischer-Kowalski, y este metabolismo en el fondo es porque estamos sacando materias, ¿cierto?, materiales como los combustibles fósiles y recursos no renovables como también los minerales, ¿cierto?, y estamos corriendo esta frontera extractiva de manera permanente. Por lo tanto, la crisis climática y ecológica se asocia, digamos, a este desarrollo.
Acá solamente como para ver cómo ha ido evolucionando, los límites planetarios, ¿cierto?, han sido traspasados. Esto ya fue anunciado, digamos, 51 años ya atrás, por los límites del crecimiento de los científicos del MIT, en donde se nos plantea, ¿cierto?, que si seguimos llevando nuestro crecimiento a niveles, digamos, que no se condicen, digamos, con la regeneración de nuestro planeta, lamentablemente vamos a entrar en este proceso de crisis. Yo diría que los análisis, ¿cierto?, científicos se quedan cortos en relación a la realidad, ¿cierto? Los modelos han sido más conservadores y por lo tanto nos vemos en la evolución, ¿cierto?, del traspaso de los límites del crecimiento. Si pensamos acá teníamos en 2009 solo 3 límites traspasados, ya en 2015 teníamos 4 y ya en 2023 tenemos 6. Y si se fijan en la evolución que tienen estos límites, estamos cada vez aumentando los que ya estaban traspasados en el 2009. O sea, esto se va ampliando la frontera. Tenemos traspasado, ¿cierto? Bueno, el cambio climático que tiene que ver con la integridad de nuestra atmósfera, la integridad de la biosfera, ¿cierto? Que tiene que ver con todos los procesos de deforestación, cambio de uso de suelo, también, ¿cierto? Los flujos bioquímicos, el uso del agua dulce y la incorporación de nuevas entidades como por ejemplo el plástico. Hoy el plástico está siendo un problema gravemente para los ecosistemas marinos, ¿cierto? Para los ecosistemas fluviales, los cuales, ¿cierto?, se ven que la situación cada vez se agrava más y por lo tanto se está negociando un tratado, por ejemplo, del plástico, pero siempre tenemos el problema de que cada país cuida, digamos, su propio bienestar económico, no pensando ni asociando, ¿cierto?, que no va a haber ningún bienestar económico si la naturaleza no logra generar el soporte que nos da hoy en día. Responsabilidades históricas, ¿cierto?, frente al cambio climático. Bueno, los países, esta lámina es desde 1900, ¿cierto?, a 1999, en la cual tenemos, ¿cierto?, que los países responsables, digamos, son los que están en el norte global, países desarrollados, ¿cierto? Sobre todo Estados Unidos y Europa, que son los países que han generado un desarrollo ocupando, ¿cierto?, los combustibles fósiles. Y acá podemos generar una línea de tiempo interesante en relación a cómo los combustibles fósiles también fueron moldeando nuestra sociedad. La energía ha moldeado nuestras sociedades y ahí hay un par de autores, por ejemplo, Carbon Democracy, y que es un libro, digamos, que plantea que la democracia surge, por ejemplo, con la sociedad de masas y el carbón. Y hemos pasado, digamos, en nuestra historia desde recolectores que ocupaban cierta energía humana, animal, ¿cierto? A después ser, ¿cierto?, recolectores y ya después asentamiento en la agricultura. Y eso ha generado, ¿cierto?, un uso de la energía que ha ido evolucionando. Después pasamos, ¿cierto?, a la utilización del carbón a principios del siglo XX. Eso generó la sociedad de masa, ¿cierto? Y fue moldeando a la sociedad dentro de las distintas luchas sociales que marcaron el siglo XX. Y posteriormente tenemos la globalización, que es posible una globalización con la utilización del petróleo. O sea, el petróleo y el gas generaron, digamos, que nuestra sociedad, y siempre yo lo digo, el siglo XX fue la época de oro, digamos, en relación al traslado, el transporte, moviendo el capital, moviéndose, ¿cierto?, la sociedad, también los seres humanos, digamos, transitando, haciendo fácil, digamos, el movimiento. Y hoy en día, y aquí cabe preguntarse hacia dónde vamos, digamos, pues que estamos, digamos, ya con una escasez más de los fósiles. Estamos viendo cuál es la transición que vamos a hacer. ¿Es reemplazable todo el fósil? ¿Podemos seguir viviendo igual, digamos, con una transición energética? ¿Qué tipo de transición energética tenemos que hacer? ¿Hay un tecnooptimismo, por ejemplo, dentro de esta transición energética? Porque lo que los discursos imperantes en el fondo nos hacen ver como que este capitalismo verde en esta transición nos va a permitir, ¿cierto?, vivir igual sin tener que hacer ningún cambio al parecer. Y yo diría que esa es una falacia en el fondo porque nuestros desarrollos se tienen que volver a acoplar, digamos, a la realidad del planeta que es limitado. Nuestro planeta es uno, es un sistema cerrado y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que volver, digamos, a ver cómo sociedad, ¿cierto?, planeamos estas transiciones. No puede ser cualquier transición porque esta transición sí tiene que ser justa.
no podemos no hacerla justa. Y aquí es donde tenemos responsabilidades diferenciadas. Si bien todos los países tienen algún tipo de responsabilidad, necesitamos, ¿cierto?, que los países que tienen mayores recursos puedan hacerse cargo también de esta realidad. Por otro lado, tenemos el aumento de la temperatura, ¿cierto? Los científicos del IPCC planteaban en algún momento que eran 2 grados, ¿cierto? Cuando ya teníamos Kioto y pasado Kioto, digamos, el acuerdo, uno de los primeros acuerdos que involucró a muchos países, pero que Estados Unidos no se hizo parte y por lo tanto por eso el protocolo de Kioto fracasó. Em, y en el fondo los científicos ya desde el 2021 en adelante plantean, ¿cierto?, que la temperatura segura, ¿cierto?, de traspasar, digamos, porque el cambio climático va a ocurrir sí o sí, o sea, ya tenemos una cantidad de gases de efecto invernadero acumulado en nuestra atmósfera que si incluso hoy día se pararan las chimeneas, por decirlo así, el cambio climático se va a producir igual. Entonces, el tema es cómo hacemos que este cambio climático, que sí se va a producir, esté en una zona de más seguridad, ¿cierto? Que no sea tan peligroso. Los 2 grados ya es peligroso y creo que los 1,5 también, lo hemos estado viendo. Las olas de calor, las lluvias repentinas, estas olas polares, están afectando, digamos, cómo nuestras sociedades se adecuaban antes que teníamos estaciones marcadas. Hoy en día esto se ha ido, como dice Bauman, mucho más líquido y por lo tanto estamos, digamos, en escenarios que son complejos. Aquí voy a ser autorreferente, por ejemplo, en Chile hubo hace una semana atrás, unas rachas, no, 2 semanas atrás, rachas de vientos de 124 kilómetros por hora acá en Santiago. Nos quedamos sin luz y algunas comunas se quedaron 15 días sin luz. Entonces uno ahí dice, la infraestructura de la ciudad, ¿cierto? Que era normal cierta cantidad de lluvias y vientos, hoy en día no existe esa normalidad y estamos permanentemente en este riesgo. Por lo tanto, por otra parte, tenemos pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y aquí después vamos a ir viendo cómo las soluciones basadas en la naturaleza, este es el soporte, digamos, que son glaciares, humedales, el borde costero, turberas, que es un tipo de humedal que se da, digamos, más hacia el sur, bueno, también en el norte de nuestro país hay, digamos, y en el caso de Argentina también, y todo esto, ¿cierto?, está forzado por este modelo de desarrollo y de crecimiento infinito, porque en el fondo el capitalismo se plantea a sí mismo como una lógica de crecimiento que pareciera que pudiese sostenerse al infinito. El capitalismo necesita, digamos, este crecimiento hacia el infinito, si no, no se puede sostener. Y aquí es donde tenemos un problema como sociedad, porque hay sociedades que son más o menos capitalistas. El modelo, digamos, tiene un problema. Seguir creciendo en un planeta que es finito, la verdad que es complejo. Entonces, aquí es como tenemos que repensar nuestras transiciones desde un espacio que tiene que ser, ¿cierto?, la intergeneracionalidad por una parte. Hay generaciones futuras que vienen, ¿cierto?, que tienen derecho, digamos, a subsistir como hemos subsistido nosotros y mejor, digamos, y por lo tanto tenemos que pensar en esa intergeneracionalidad, pero también, ¿cierto?, el aumento de temperatura de nuestro planeta nos está colocando a prueba. A prueba porque en el fondo este problema de la crisis climática y ecológica no es un problema que nosotros no vayamos a vivir o ver, sino que lo vamos a ver y lo vamos a vivir. Por lo tanto, es cómo hacemos, ¿cierto?, para que estas transiciones sean mucho más amables. Si tenemos una transición que es de golpe, lo que va a ocurrir es que nuestros países se van a empobrecer dramáticamente. La crisis climática tiene una dimensión de pobreza, porque eso implica no acceder a cierto bienestar material. Por otro lado, tenemos un problema, ¿cierto?, que de escala y de desarrollo, porque hoy en día, cuando se nos plantean las transiciones, ¿cierto?, cuando se nos habla de esta carbono neutralidad, lo que estamos teniendo también es un problema profundizando en la crisis ecológica. Cambiar, ¿cierto?, todo a energías renovables, que además las energías renovables solo, si estuvieran en su máximo esplendor, podrían cubrir el 30% de lo que generamos con los fósiles, ¿cierto? Entonces tenemos un problema también a nivel de acceso a la energía. Por otro lado, hablar de carbono neutralidad significa hacer este recambio tecnológico, significa colocar paneles solares, ciertos eólicas que necesitan y requieren de minerales para poder ser
construidos y esos minerales provienen, digamos, de los distintos distritos mineros. En el caso de Chile, Chile es un distrito minero, ¿cierto? Y por lo tanto eso coloca en tensión aún más y se le recarga a nuestros países del sur esta lógica de ustedes son una despensa del norte global. Tenemos el tema del litio en el caso de Bolivia, Argentina, Chile, ¿cierto? Que están siendo presionados también para en el fondo proveer de estos minerales y por otro lado no olvidar a África que está en la misma situación y quizás más grave aún porque hay un tema ahí también con los derechos humanos y con si bien hemos sido colonizados, la colonización ahí todavía está muy, muy presente y no es solo económica, sino que también es social. Por lo tanto, tenemos un problema con este desarrollo y esta escala y es cómo pensamos estas cosas fuera de la caja. Por otro lado, ¿cierto? Este cambio climático está generando pérdidas y daños. Entonces tenemos, ¿cierto? Un proceso continuo generado por estos fenómenos climáticos, eventos meteorológicos extremos y estamos viviendo las olas de calor, inundaciones y por lo tanto estamos viviendo, ¿cierto? Como yo decía al principio, permanentemente ahora como con distintos fenómenos climáticos que nos pillan desprevenidos. No estamos preparados para esto. Incendios, por ejemplo, las olas de calor, inundaciones, o sea, uno no puede planificar en un tiempo, digamos, las ciudades, no las podemos planificar de manera así como, bueno, aquí 3 décadas ha sido este comportamiento, hoy en día este comportamiento climático con fenómenos mucho más intensificados y por cada décima que sube la temperatura, esto se intensifica más. Es exponencial. Por lo tanto, estamos agravando, digamos, estas situaciones, colocando a la ciudadanía también a esta exposición de eventos extremos y a su vez tenemos otros pérdidas y daños en relación al largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Chile hemos tenido una sequía ya de 15 años si bien hemos tenido estos últimos 2 años, por ejemplo, un poco más de lluvias, aún así no logramos recuperar, digamos, totalmente el tema de la sequía. O sea, hay regiones que siguen con esta sequía a pesar de que ha llovido un poco más. Entonces, es algo que llegó y llegó para quedarse lamentablemente porque lamentablemente no hemos podido gestionar, digamos, la rebaja de emisiones de manera importante, sino que la temperatura sigue, digamos, aumentando. Tenemos en relación a los tipos de pérdidas y daños, ¿cierto? Algunos que son evitados, aquellos a los cuales se les aplica medidas de adaptación y mitigación. Yo diría que en general las ciudades recién están trabajando este tema de la mitigación y adaptación a los distintos daños, que de hecho cuando ya el daño ha ocurrido hace unos años atrás, por ejemplo, recién ahora, las ciudades se están mirando cómo evitamos, digamos, que esto ocurra. Hay aquellos pérdidas y daños que son no evitados, ¿cierto? Que no hubo un abordaje y por lo tanto ahí vemos cómo las ciudades se están inundando, ¿cierto? Cómo hay una cantidad de muertes por olas de calor en la cual no hay infraestructura, ¿cierto? Y los inevitables, bueno, que ningún esfuerzo de adaptación podría evitarlo. Por lo tanto, las pérdidas y daños, cuando pensamos nuestras ciudades desde esta lógica, tenemos que pensar que no solamente es la pérdida y el daño, sino que tenemos un daño en lo económico, ¿cierto? Aspectos sociales, culturales, mentales, ambientales. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar nuestro territorio y ver cómo planificamos para poder evitar y rebajar, digamos, esta situación. Bueno, el tema pérdidas y daños, si bien no es lo que nos convoca hoy, pero lo traigo a colación porque cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que mirar la dimensión pérdidas y daño y cómo nos acoplamos, digamos, en ambas dimensiones. Esto viene en el Acuerdo de París, ¿cierto? Es el artículo 8, donde se trata, digamos, cómo vamos a abordar el tema de pérdidas y daños a raíz de las distintas COP. En la COP que pasó, ¿cierto? Se habló de un fondo de pérdidas y daños que se tiene que establecer, digamos, por todos los países, pero sobre todo los que tienen que aportar los recursos para pérdidas y daños son los países que han sido más responsables, digamos, de la crisis climática y ecológica. Y aquí es donde estamos en un problema, digamos, también en la lógica internacional, porque es como cómo se reparte este fondo, a quiénes se les va a dar, digamos, recursos. Hay muchos países de nuestra región, por ejemplo, que son países OECD. Entonces, al ser OECD probablemente no son sujetos, no estamos primeros en la lista, digamos, para recibir
recursos, sino que estos recursos probablemente van a potenciar a países que están con, digamos que con una peor situación económica. Entonces, al final mirar esta lógica solamente desde la recursividad que van a dar los distintos países es quedarse corto, digamos. Por eso tenemos que aplicar otro tipo de medidas para poder ir paliando, digamos, esta situación. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que los ODS hablan ya de por qué las ciudades tienen que ser sostenibles, ¿cierto? Si pensamos el tema de soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser verdes, ciudades sostenibles. De hecho, las ciudades son complejas, ¿cierto? Porque tenemos una cantidad de ecosistemas, transporte, el límite rural y urbano. Entonces, gestionar una ciudad no es fácil y por lo tanto aquí es donde tenemos que empezar a empoderar lo local, ¿cierto? Y por eso las soluciones basadas en la naturaleza son una situación, una herramienta, ¿cierto? Que nos permite, digamos, gestionar y mirar el mapeo que tenemos en nuestras ciudades. Por ejemplo, la mitad de la humanidad, ¿cierto? 3.500 millones de personas viven en las ciudades. Tenemos, ¿cierto? Una cantidad importante, somos 8.000 millones de personas, entonces las ciudades, digamos, son los territorios que concentran a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos una expansión urbana, o sea, la gente se viene a la ciudad por el tema de los servicios, las prestaciones que esto tiene. Entonces, tenemos una lógica de consumo de energía que es altísima y por lo tanto tenemos que pensar las ciudades, por ejemplo, uno podría decir, se debieran estar generando, por ejemplo, cooperativas ciudadanas de energía. O sea, salir de la caja de la cosa centralizada donde una empresa, una industria me provee de esa energía. Entonces, porque en el fondo eso lo hace más resiliente. Por otro lado, hay una rápida urbanización. Eso está obviamente generando un problema con los ecosistemas que tenemos dentro de la ciudad. Por ejemplo, los humedales urbanos, ¿cierto? Que están ahí, que como la ciudad va creciendo, se va viendo, digamos, como acosado el pobre humedal, digamos, por el crecimiento de la propia ciudad. Entonces necesitamos mirar esta lógica de cómo hacemos que nuestras ciudades sean más amigables y cómo incorporamos, digamos, esta sostenibilidad. Aquí, cierto, tenemos dentro de los ODS, ¿cierto? Está el ODS 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles. Entonces, en el fondo no estamos hablando de algo que no esté dentro del marco de políticas públicas que tenemos que diseñar. Las ciudades sostenibles es parte, digamos, de estos objetivos de desarrollo sostenible y algunos que tienen que ver, digamos, con soluciones basadas en la naturaleza, de las medidas que se incorporan, el acceso, por ejemplo, a vivienda y servicios básicos adecuados. O sea, si nosotros pensamos las viviendas, la vivienda tiene que tener electricidad y la vivienda tiene que tener agua. ¿De dónde viene el agua? En algunas ciudades, por ejemplo, en el caso mío, acá en Santiago, el agua proviene de glaciares. Yo estuve en Ushuaia, me encanta, me iría a vivir ahí, pero el agua que beben es de glaciar también. Entonces, si el glaciar se pierde, vamos a quedarnos sin la provisión de agua. Y ahí tenemos una solución basada en la naturaleza que está ligada al tema de las ciudades verdes y sostenibles, ¿cierto? Con el tema de las viviendas. Entonces, ¿cómo hacemos que esas viviendas sean más eficientes? Que tengan incorporado, por ejemplo, la recuperación de aguas grises, que puedan captar agua lluvia, que puedan, digamos, reutilizar cosas que están ahí en la naturaleza y que las estamos, entre comillas, perdiendo porque no tenemos una gestión, digamos, adecuada de esas viviendas, sobre todo aquellas que son nuevas construcciones, pensando que las ciudades si van creciendo, debiéramos tener dentro de nuestro marco legal, ¿cierto? Y dentro de nuestra política pública una mirada un poco más allá de lo que es una casa. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que de aquí al 2030 hay que aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, ¿cierto? La capacidad para la planificación y la gestión participativa integrada, ¿cierto? Y sostenible para los asentamientos humanos. Necesitamos, por ejemplo, mucha más participación ciudadana. Construir una ciudad se requiere cierta participación. Si eso no existe, la verdad es que la política pública se queda coja en relación a cómo implementamos estas medidas. Por otro lado, tenemos que redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, ¿cierto? En ese sentido, las ciudades sería interesante mapear qué es lo que tenemos. Tengo glaciares, tengo humedales, ¿qué es lo que me provee? ¿Soy una ciudad costera?
Está desapareciendo mi costa, ¿cómo lo hago? ¿Sigo construyendo asentamientos humanos cerca de la costa? Son cosas que tenemos que empezar a decidir, digamos, desde la política pública, porque si no lo hacemos, lo que empieza a ocurrir es que efectivamente, por ejemplo, acá hubo una aberración, perdón la autorreferencia, pero la aberración fue que alguien construyó un hotel, se llama Punta Piqueros, pueden encontrar la noticia, en un roquerío. Y era como, esto con las marejadas está exponiendo a la gente a un peligro. Entonces, creo que ahí hay cosas que tenemos que adecuar dentro de nuestra institucionalidad también, porque efectivamente, claro, los proyectos de inversión pasan, digamos, las evaluaciones ambientales, pero estamos pensando en el hoy. Y en el fondo la crisis climática y ecológica nos hace tener que pensar también en mañana y pasado mañana cómo viene la cosa. Entonces, ya dado que las proyecciones son que la temperatura va a seguir aumentando. Por otro lado, ¿cierto? Necesitamos reducir el impacto negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. Aquí tenemos un desafío importantísimo, digamos, que tiene que ver también con la adaptación y la mitigación. Las ciudades, ¿cierto? Tenemos mucha contaminación en las ciudades, ¿cierto? Del aire. De hecho, a nivel mundial, 6 millones de personas mueren por contaminación de aire. Entonces es una brutalidad, digamos, porque estamos diciéndole a la gente no fume, pero en el fondo estás respirando todos los días, digamos, probablemente una cajetilla de cigarro. Entonces, en el fondo es como, ¿cómo hacemos, digamos, para generar ciudades más descontaminadas? Y ahí, por ejemplo, el arbolado urbano, que es una solución basada en la naturaleza también, es muy importante. Y la lógica que estamos viendo, que no solo en Chile, he visto en España, en distintas partes del mundo, es que los árboles los están cortando dentro del radio urbano y ahí son cosas inexplicables. Y por otro lado, ¿cierto? De aquí al 2030 la idea es proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, en particular para las mujeres y niños, ¿cierto? Y las personas con discapacidad. Todos estos elementos, ¿cierto? Tenemos que mirarlos de manera de que cómo se van cruzando, cómo se hace esa intersección para ir construyendo las ciudades mirando estos elementos. Aquí solo un dato, por ejemplo, las ciudades como son construidas prácticamente por hombres, por ejemplo, las mujeres hay muchos accesos y cosas que no están adecuados para nosotros. Incluso los edificios, la temperatura del aire acondicionado en general las mujeres sentimos mucho más frío que los hombres por temas, digamos, físicos, biológicos, y eso significa que las mujeres en los edificios tienen mucho más frío a veces cuando están en las oficinas, ven a los hombres sin chaleco y las mujeres están con chaleco. Cosas de esa lógica, de cosas tan pequeñas como eso, la variación de la temperatura, también hay que colocarse en ese pensamiento, digamos. Y acá tenemos, ¿cierto?, los ODS que están relacionados con soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos, ¿cierto?, que tenemos el promover y apoyar una gobernanza efectiva, equitativa de los recursos naturales. Ahí tenemos el 5, el 10, el 16, el 17. En valorar y conservar la naturaleza, el 15, ¿cierto? 14 y 6. El 6 es el del agua, ¿cierto? El 14 de la vida marina. El 15 que tiene que ver con la biodiversidad, ¿cierto? Y implementar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad. El tema de la pobreza, género, ciudades más verdes, ¿cierto? Entonces, todos los ODS se relacionan, digamos, con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué son finalmente estas soluciones basadas en la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados que abordan los desafíos de la sociedad de manera efectiva y adaptativa, beneficiando simultáneamente a las personas y la naturaleza. La verdad es la naturaleza misma. Se le coloca soluciones basadas en la naturaleza en el fondo para hacerlo mucho más didáctico, ¿cierto? Para poder colocarlo dentro de la política pública y en el fondo que a los tomadores de decisión también les haga sentido, en el fondo, qué soporte nos prestan estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, aquí es donde tenemos la restauración, la infraestructura, el manejo, ¿cierto? La protección. Por ejemplo, un manglar, ¿cierto? Que son como estos árboles que están en la orilla de la costa muchas veces o de cuerpos de agua, le presta el servicio, ¿cierto? Y la función ecosistémica de evitar que el mar entre, digamos, con
Si hay una marejada, por ejemplo, estos manglares evitan que esa marejada, digamos, se coma la costa por una parte y por otro lado que el agua ingrese e inunde, digamos, a la población. Entonces ahí tenemos una solución basada en la naturaleza porque este manglar evita las inundaciones. Acá tenemos, ¿cierto?, que los beneficios, ¿cierto?, de las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos mitigación y adaptación al cambio climático, reducen los riesgos y desastres, pero tienen un desarrollo económico y social. O sea, si por ejemplo tenemos un humedal y ese humedal lo adaptamos, ¿cierto?, le ponemos cierta infraestructura para que la gente lo visite, puede ser un polo turístico también para el lugar, y ese polo turístico nos permite, por ejemplo, que una persona coloque un negocio y la gente lo visite, llega la biodiversidad, entonces tenemos, digamos, un desarrollo que es bastante completo, por decir. Nos provee de salud humana. Hoy en día está muy de moda, por ejemplo, el tema de el grounding, de pisar el pasto, por ejemplo, para reconectarnos, digamos, con la energía del suelo, de la tierra, que tiene mucha energía. Entonces necesitamos volver a reconectar. La salud humana necesita los verdes y la naturaleza, por lo tanto somos parte de ella y el problema que hemos tenido como sociedad es que dejamos de ser parte. Nos provee de seguridad alimentaria, ¿cierto? De seguridad hídrica y también evita la degradación ambiental y pérdida de biodiversidad. Dentro de los beneficios, aquí tenemos un desafío como sociedad porque se nos muestran muy pocas veces los números de lo que significa, ¿cierto?, una solución basada en la naturaleza. En mitigación van a encontrar un montón, miles de documentos donde hay números, respaldo, etcétera, cómo la economía va a avanzar en mitigación, pero en adaptación y soluciones basadas en la naturaleza tenemos pocos números. Estos son los que yo encontré, digamos, oficiales de Naciones Unidas, que es que 57.000 millones de dólares en daño, ¿cierto?, por inundaciones son evitados por los manglares en China, India, México, Estados Unidos, Vietnam cada año. O sea, si estos manglares los cortan o se pierde ese ecosistema, va a implicar una merma económica, digamos, para la sociedad. Un tercio de los esfuerzos en mitigación climática necesarios para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París pueden ser proporcionados por soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos hoy en día que si nosotros perdemos las turberas o perdemos los humedales, vamos a emitir, por ejemplo, más carbono. Las turberas tienen metano también. Entonces, si se va a liberar metano de esos ecosistemas, si nosotros perdemos las turberas. No sé, ¿alguien tiene la mano levantada? Sí, tiene Juliano, pero si quieres terminar, puede Juliano esperar que vos termines para preguntar. No sé cómo. Ok, como prefieran, yo no tengo problema con aquello. Bueno, y 170.000 millones, ¿cierto?, de dólares en beneficios globales estimados en servicios ecosistémicos derivados de soluciones basadas en la naturaleza centradas en el clima. O sea, esto es mucho dinero y ponerle números nos sirve, digamos, como para defender la labor que producen estos ecosistemas finalmente que nos proveen de soluciones. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos acá, yo puse estos cuadritos, ¿cierto?, en que si miramos la ciudad y la mapeamos, ¿cierto? Tenemos que, podemos ver, no sé, aquí pone estos 6 ejemplos. Tengo un río, por ejemplo, tengo un glaciar, tengo humedales, ¿cierto? Si tengo manglares en esta parte, por ejemplo, reduzco el riesgo, ¿cierto?, por el aumento del nivel del mar o las mareas violentas. Si tengo muchos árboles, ¿cierto? Tengo un control de temperatura mediante la provisión de sombra, o sea, puedo bajar la temperatura de una ciudad, ¿cierto? Si tengo un arbolado urbano que se conserva, ¿cierto? Si tengo árboles en la ladera de los cerros, por ejemplo, y estos cerros se conservan, la tierra, ¿cierto?, se afirma. Entonces, si tengo, por ejemplo, lluvias intensas en una ciudad, evito los derrumbes, evito, ¿cierto?, los aluviones, evito, digamos, un desastre, digamos, con esta infraestructura que nos provee las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces tenemos soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático, o sea, soluciones para reducir los impactos y la vulnerabilidad de las personas y la infraestructura frente a los peligros climáticos. Y tenemos infraestructura, ¿cierto?, de soluciones que son para la mitigación. Como yo decía, las turberas, por ejemplo, cumplen dos funciones.
Las turberas, no sé si las conocen, pero son como una especie de humedal glaciar, digamos, que esto se fue secando, en el caso de nuestro acá en Chile, crece un musgo sobre esta turba, ¿ya? En Ushuaia, debo decir que ahí había una turbera así al medio de la ciudad, muy impresionante, y tiene este musgo que es el pompón, se llama. Y este musgo retiene el agua, puede retener una cantidad de agua impresionante. Entonces, el hecho que exista esa turbera nos provee una solución hídrica, entre comillas, porque se guarda esa agua. Por otro, y ahí podríamos decir que es una solución basada en la naturaleza para adaptación. Si la miramos desde la lógica de mitigación, esa turbera tiene, digamos, absorbe carbono y también retiene el metano. Por lo tanto, si yo elimino esa turbera, probablemente voy a estar eliminando, ¿cierto?, también gases de efecto invernadero. Entonces nos provee de dos soluciones en una, por decirlo así. Por otro lado, ¿cierto? El estándar global para soluciones basadas en la naturaleza incluye 8 criterios con 28 indicadores. No puse los 28 indicadores porque si no, no podemos entrar, no tenemos el tiempo, digamos, para entrar en cada uno. Pero lo interesante son estos anillos que hoy en día la economía de la dona, por ejemplo, está como de moda y esta cosa de mirar de manera circular las ciudades, ¿cierto? En los cuales tenemos desafíos sociales, que son los principales. Como yo les decía, si hacemos una transición, ¿cierto? Si preparamos esa transición, podemos evitar, ¿cierto? Transitar desde una lógica de pobreza, porque si nosotros dijéramos ya, hoy día transitamos o cambiamos nuestro sistema de un día para otro, eso va a significar un empobrecimiento de nuestra sociedad y va a haber inflación y va a generar un descalabro económico. Entonces, si bien podemos estar muy enojados con el capitalismo, tenemos que transitar también de una manera que vaya siendo no, tampoco podemos demorarnos mucho, pero tiene que ser programado y planificado. Entonces, aquí tenemos los desafíos sociales. ¿Cómo hacemos e integramos a las comunidades? ¿Cómo integramos a las comunidades más vulnerables a que este tema lo vean, digamos? Tenemos también el diseño adaptado a la dimensión, ¿cierto? La ganancia neta de la biodiversidad, la viabilidad económica, la gobernabilidad. Tenemos que pensar con todas estas dimensiones cómo aplicamos estas soluciones basadas en la naturaleza, el equilibrio entre compensaciones, ¿cierto? La gestión adaptativa y la generalización y sostenibilidad. Y aquí tenemos que pensar estas soluciones basadas en la naturaleza dentro de las ciudades, ¿cierto? Que nos proporciona sombra, reducir los efectos de isla de calor, por ejemplo, me imagino que en sus países también está pasando, se construyen infraestructuras, por ejemplo, acá el Metro de Santiago hizo una plaza de cemento y era como, ¿por qué hacemos plazas de cemento cuando podríamos tener árboles, digamos? Gestionar el agua, ¿cierto? Mejorar la salud y el bienestar, esto dentro de la ciudad. Cerca de las ciudades tenemos zonas periurbanas, donde podemos reforzar la conectividad entre los ecosistemas, por ejemplo, los corredores biológicos. Hay que protegerlos porque si no la ciudad empieza a desconectarse y ahí es cuando, no sé, acá han habido videos donde muestran un cóndor en un balcón de una casa, donde iban a hacer un asado con un pedazo de carne que está ahí. Entonces, son cosas que es como empiezas a ver la fauna que debiera estar, digamos, en otros espacios buscando comida, buscando agua. Entonces tenemos que pensar también en estas zonas periurbanas para evitar también riesgos de inundaciones, sequía, proporcionar medios de vía alternativos sostenibles a las comunidades. Y alrededor de las ciudades pensar la cuenca hidrográfica, donde pueden formar parte las interrelaciones ciudad-cuenca, ¿cierto? Relacionadas con la gestión de la cuenca, la reducción del riesgo de inundaciones y la salvaguarda del acceso al agua durante los periodos secos. Esto, por ejemplo, yo les planteaba que la ciudad de Santiago se provee de agua de glaciares. Y ahí tenemos, por ejemplo, el gran debate de qué minería se hace cerca de glaciares. ¿Se tiene que no hacer esa minería si pone en riesgo los glaciares? Ahí es cuando tenemos que ver, ¿cierto?, esta cosa ya de manera estratégica, porque si no lo que empieza a ocurrir es que si solo priorizamos, digamos, lo económico para hoy, no estamos pensando, digamos, en cómo proveemos de agua, pensamos que no queremos extinguirnos como especie, por lo tanto, cómo nos proveemos de agua de aquí a 100 años más, por ejemplo.
¿Vamos a tener esos glaciares para proveernos de agua o ya dejamos de pensar en eso? Entonces, glaciar, digamos, tenemos que pensar cómo cuidamos esto. Y el impacto de la minería se da porque están al lado de los glaciares. Se está haciendo minería de alta montaña a 3.500 metros de altura, por ejemplo. Entonces, los glaciares se ven impactados por las tronaduras, el polvo en suspensión, caminos, o sea, no es menor, digamos. Entonces, tenemos que también pensar la cuenca y las cabeceras de cuenca son vitales para pensar, digamos, nuestras ciudades, porque si no, si tú destruyes o contaminas la cabecera de cuenca, nos quedamos, digamos, sin los servicios y funciones ecosistémicas que proveen, digamos, los distintos ecosistemas. Acá, ¿cierto? Este es el ejemplo marco y métrica para evaluar la vulnerabilidad y riesgo en ciudades, ¿cierto? Acá tenemos los riesgos, población en riesgo, grupos en riesgo. Estos esquemitas nos ayudan, digamos, a cómo mapeamos nuestra ciudad, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que tengo en mi comunidad? Tengo una comuna, tengo una ciudad, pensándolo desde lo local. Mirar esa lógica es importante porque en el fondo puedo ver cuáles son los peligros que tengo y cómo me adapto, digamos, utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Si tengo una ciudad costera, obviamente me tengo que preocupar, ¿cierto?, del nivel del mar. Los vientos, las lluvias extremas, ¿cierto? La vulnerabilidad socioambiental, ¿cierto? El uso de tierras, ¿qué es lo que tengo como vulnerable dentro de esos, dentro de mi comuna, por ejemplo, o provincia? Exposición, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Nivel de ingreso, o sea, hoy en día están ocurriendo, tenemos varios problemas con nuestra democracia, entonces hay también un problema político de cómo se aborda esto, cómo hacemos esta gobernanza, etcétera. Los niveles de pobreza, obviamente, mientras más pobreza tenemos en nuestros países, más complejo tenemos para abordar estas temáticas. Los impactos, la adaptación, cómo se va moviendo, digamos, esto, y esto en el fondo nos permite visualizar cómo planifico finalmente mi política pública. Modelo estratégico, ¿cierto? Esto es del PENUMA. Ahí pido las disculpas por no colocar la fuente, pero es PENUMA 2023, ¿cierto? Y acá es donde generamos una especie de mapeo, que es como analizar, ¿cierto? Evaluar la información climática, que es cuál es mi línea base de riesgos climáticos y caracterizar la vulnerabilidad de la ciudad. En el fondo, donde yo tengo problemas, identificar cuáles son mis soluciones basadas en la naturaleza para poder implementarlas. Obviamente no voy a poder implementar todo al tiro, pero en el fondo podemos empezar a trabajar en esta lógica que hoy en día se echa de menos, digamos, en la mayoría de las ciudades. ¿Cuánto financiamiento tengo? También tengo que pensar, digamos, en que hay que guardar una cantidad de recursos, digamos, para poder hacerlo, ¿cierto? Y el monitoreo. El monitoreo de la política pública es esencial porque en el fondo estoy invirtiendo en esa política pública, tengo que saber, ¿cierto? Si finalmente está bien implementada, si la voy implementando bien. Por lo tanto, necesitamos, digamos, tener este monitoreo permanente de la política pública. Ejemplos de medidas, ¿cierto? De soluciones basadas en la naturaleza que podemos ocupar, ¿cierto? Las superficies permeables, los tejados verdes, los sistemas forestales de ribera, las llanuras aluviales, ¿cierto? Que reducen los efectos adversos de las lluvias torrenciales. ¿Cómo absorbo el exceso de agua y lluvia? Hoy en día nuestras ciudades están recubiertas de cemento, entonces la gente se pregunta por qué no estamos inundando y es porque es demasiado cemento, o sea, él no permite, ¿cierto?, que la tierra absorba, digamos, esta cantidad de agua, por lo tanto, necesitamos pensar nuestras ciudades de lógicas, digamos, que no sean de tanta cubierta de cemento y fierro y en el fondo todas estas estructuras que tienen mucho que ver con el siglo XIX, XX y patriarcal además, así que tiene esas dimensiones, digamos. Los jardines de lluvia, las cunetas de biorretención, humedales naturales y artificiales, ¿cierto?, que recogen y eliminan contaminantes de las aguas pluviales, o sea, tenemos una cantidad de servicios que nos entregan. ¿Cómo mantenemos la cubierta vegetal y la forestación a lo largo de las laderas? Los árboles urbanos, necesitamos tener árboles urbanos. Hoy en día, como les decía, están diezmando el arbolado urbano en muchas ciudades y la restauración y gestión de humedales, manglares y arrecifes. Ojo que Naciones Unidas declaró el decenio 2021, ¿cierto?, al 2030 como el decenio de la restauración de la naturaleza. O sea, no nos alcanza con lo que estamos conservando, por lo tanto necesitamos incluso restaurar esos ecosistemas.
Acá, ¿cierto? Tenemos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Los riesgos y amenazas que abordan los co-beneficios que presentan. Solo a modo de ejemplo, ¿cierto? Si tenemos inundaciones pluviales y fluviales, una solución basada en la naturaleza puede ser el humedal urbano, las cubiertas verdes, pavimentos permeables, por ejemplo, agricultura urbana. Si pensamos en la agricultura urbana, el co-beneficio que tiene es la reducción de gastos en los hogares, reducción del estrés térmico, por ejemplo, porque baja la temperatura, conserva el aumento del suministro de alimentos. Entonces generamos soberanía alimentaria. Entonces las soluciones basadas en la naturaleza, cuando las detectamos, tenemos en el fondo em, soluciones que además nos proveen otros servicios. No solamente la solución efectiva en lo técnico, como tenemos estos tecnooptimismos que pasan a ser, por ejemplo, el tema de la energía tiene mucho de este tecnooptimismo que decir, bueno, hacemos hidrógeno verde y está solucionado el tema, digamos, de que no podemos ocupar los fósiles. Es mucho más complejo que eso, porque si pensamos el hidrógeno verde como solución, ¿cierto? Claro, efectivamente no emite el hidrógeno en sí mismo, pero tiene una huella tremenda, digamos, con un proyecto energético, con desalinización de agua, los puertos, donde en el fondo si vemos toda la cadena, no es tan, digamos, beneficioso si lo vemos desde esa lógica, por la escala y el impacto ambiental que va a tener. Aquí tenemos ya como una gráfica donde podemos ver, ¿cierto? Restaurar el hábitat polinizador, ¿cierto? Podemos mirar el plano del lugar donde estamos, los humedales, ¿cierto? Conservarlos para que filtren, digamos, el agua. Acá en Chile con el tema del terremoto, por ejemplo, que ocurrió el 2010, los humedales prestaron un nivel importante, digamos, para que el tsunami que hubo no fuera más grave aún porque retuvieron una cantidad de agua importante, digamos. El tsunami no pudo entrar así tan a velocidad como en otras ciudades que prácticamente quedaron diezmadas por el tsunami. Entonces, los humedales cumplieron esa función. Administrar el riesgo de incendio. Hoy en día tenemos ciudades que están rodeadas de monocultivos en algunas partes de nuestras ciudades y por lo tanto tenemos, digamos, un peligro inminente cuando hay una ola de calor, existe el viento, incendio y se quema todo, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar? Y esta es una forma de mirar nuestro mapa, donde nos ubicamos y las soluciones basadas en la naturaleza, cómo las vamos mezclando. Em, Importante para implementar soluciones basadas en la naturaleza es la participación ciudadana. Si no tenemos personas que estén capacitadas, ¿cierto? Va a ser complejo, digamos, que la gente cuide esa infraestructura, participe, digamos. Necesitamos mirar las ciudades de una lógica participativa, tener números en relación al género, ¿cierto? Porque esto genera además comunidad. Hoy en día yo creo que, y lo he dicho en otras oportunidades, el sistema en sí mismo es muy violento y por lo tanto necesitamos, digamos, cómo hacemos comunidad. Y esa comunidad se hace, digamos, desde el amor, digamos, y no me refiero al amor romántico, sino que me refiero al amor, digamos, de cómo nos reconectamos también desde el cuidado y el autocuidado y la participación ciudadana es una forma de cuidar también a nuestra sociedad. Si no le damos vinculación a la gente con las políticas públicas y solamente estas cosas se imponen porque sí, la gente a veces no entiende por qué está ocurriendo esto y lo que yo no entiendo no lo cuido. Entonces necesitamos generar esta participación porque las soluciones basadas en la naturaleza beneficia, ¿cierto? La gestión, el aprendizaje, el monitoreo. Necesitamos ciudadanos que sean integrados a la política pública y por lo tanto estas soluciones nos permiten, digamos, atraer al público también a que cuide esos ecosistemas que nos dan el soporte, digamos, a la sociedad. Por último, incorporar la agricultura regenerativa. Esto es re importante, sobre todo en las ciudades que tienen eh, un anillo más rural, que además tienen complejidades porque, por ejemplo, en el caso de comunas que son muy rurales, la expansión del territorio es muy grande. Entonces, administrar y planificar es diferente, digamos, al área urbana. Entonces, aquellas comunas que tienen este ímpetu más rural, que producen alimentos, mirar esta lógica de la agricultura regenerativa, que también nos va a permitir, ¿cierto?, generar soluciones para la ciudadanía, tanto en la soberanía alimentaria como em,
todos los polinizadores que llegan, ¿cierto? La captura de carbono, todo lo que significa, digamos, como beneficios para la crisis climática y ecológica. Algunas ventajas: aumenta la humedad del suelo, aumenta los pastizales, aumenta el valor nutricional de los alimentos y captura carbono. Entonces, esto es una lógica también que hay que mirar de cómo hacemos procesos productivos económicos, pero que también sean beneficiosos para el medio ambiente y para la sociedad que está habitando en ese lugar. Lo último, tenemos que prepararnos para sobrellevar esta nueva era. No podemos, digamos, mirar nuestras sociedades como que estamos, digamos, viviendo en algo que es estable, como fue el siglo XX. El siglo XX fue muy estable, en el caso mío, mis abuelos, bisabuelos, ¿cierto? Si bien hubo problemas sociales, fue estable en cuanto al tema climático, por decirlo así. Entonces, acá tenemos otro pelo en la sopa, digamos, en que tenemos que sortear, ¿cierto?, las diversas crisis que conlleva esta era. Vamos a tener un tiempo de ajuste. Yo creo que nosotros estamos viviendo el ajuste ahora. Por eso hay procesos violentos hoy en día, porque esto se está desacomodado, digamos. Tenemos guerra, tenemos, digamos, escasez de energía, que suben y bajan los precios de distintos alimentos. Entonces estamos en este periodo de, yo diría que es como nos están sacudiendo, digamos, porque aquí tenemos que también no solo cambiar nuestra forma de vivir, sino que también cambiar nuestra cabeza, nuestra mente, en la cual nosotros nos hemos criado, digamos, en un capitalismo, en una abundancia, en una sobreabundancia, porque incluso hoy en día nuestras sociedades consumen cuestiones que no requerimos ni necesitamos. Y para ello, ¿cierto? Necesitamos empezar a hablar de transición justa, de crecimiento, estado de equilibrio, como quieran. Ahí no hay una sola solución, quiero decir con esto, porque si no, avanzamos, ¿cierto?, a regímenes mucho más desfavorables que pueden ser neofeudalismo, cofascismo, autoritarismo. En el fondo, los estados se van a defender de cierto modo, incluso de la propia gente, cuando falte alimento. Entonces, tenemos que hacer esta transición, tenemos que prepararnos, y las soluciones basadas en la naturaleza son una tremenda herramienta que nos puede ayudar a planificar nuestras ciudades. Creo que hay que empezar por lo local, porque si partimos desde arriba hacia abajo, se pierde mucha energía, digamos, cuando es desde el poder central. Y aquí es donde tenemos que educar a la población, dejar de hablarnos entre nosotros, digamos, los mismos de siempre, generar colaboraciones, autonomía, soberanía alimentaria, ¿cierto? Respuesta desde lo individual y colectivo, o sea, podemos hacer a nivel individual cosas y también podemos hacer cosas a nivel colectivo. Y eso tenemos que hacernos parte de ese todo. Batería de políticas públicas que fortalezcan lo local, ¿cierto? Una economía desde la adaptación y disminución del consumo. Esos son algunos elementos, digamos, que podemos y tenemos que empezar a aplicar. El desafío es gigantesco, pero por lo menos tenemos algunas herramientas por donde partir. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias a vos. La verdad que una participación, una conferencia muy, muy interesante que nos deja con un montón de preguntas y de animaciones, ¿no? Acá hay un montón de dedos levantados. eh, y bueno, también quiero aprovechar que está conectada Daniela Mastrangelo, que ella estuvo moderando dos de las reuniones de aquí de la unidad temática. Bueno, Daniela actualmente es directora de Acción Climática de la provincia de Santa Fe, pero bueno, ella es una profesora de la Universidad Tecnológica Nacional y tiene muchos años de trabajo en esto. Bueno, te invitamos, Dani, si querés saludar o querés hacer algún comentario, igual que están todos quienes están conectados, invitados a debatir esta reflexión. La verdad es que nos quedan muchos desafíos, pero creo que es interesante también un poco este cierre, ¿no? De que desde lo local hay mucho que podemos hacer, que tenemos que empezar a hacer esta mirada, pensar en la beta educativa que tienen muchas ciudades educadoras que están muy vinculadas a lo último que decías, de la participación ciudadana y de tener un lenguaje honesto y sencillo para poder involucrar a las personas en esto, ¿no? En tomar conciencia de esta situación y que vale la pena lo que hagamos, ¿no? Bueno, ahí queda abierto, ahí no sé si Dani querés aportarnos algo.
Y muchas gracias, Laura, bueno, y a todo el equipo. Gracias, Pame. Siempre es un placer enorme escucharte, inspiradora y siempre movilizadora. Siempre te quedas movilizada, con ganas de pensar soluciones, de hacer cosas y de juntarse con otros también, ¿no? Siempre reforzar la idea de que la salida es colectiva, que no vamos a poder cambiar y implementar la profundidad de los cambios que son necesarios si no lo hacemos de una manera participativa, involucrando a todos los actores de la sociedad. Yo simplemente traer a la mesa alguna reflexión que surgió en los encuentros anteriores y compartirla con Pamela y en todo caso abrirle una consulta respecto a esto y también pensándonos como ciudades educadoras, donde los destinatarios son todos los sectores de la sociedad, no solo la ciudadanía, sino también tener siempre presente de trabajar con el sector privado, ¿no? Con cómo motivar nuevas formas para las economías locales, para los empresarios, las empresarias, las pymes, las pequeñas empresas que sostienen las economías en nuestras ciudades, cómo poder acompañar a todo ese sector de emprendedores que en general apuestan al territorio, ¿no? Que no son las grandes corporaciones, sino que son empresas que desarrollan sus actividades y mueven la economía en nuestras ciudades, en nuestras regiones, y cómo también transformar un poco la mirada y la cabeza de esos actores que son tan relevantes en nuestras sociedades. Y por otro lado, los gestores públicos, ¿no? También hablábamos de esto, de la necesidad de poder tener estas conversaciones, toda esta información, esta sensibilización, estas alertas a los actores de las diferentes áreas de los municipios y de las comunas y los gobiernos locales, ¿no? Porque esto no solo se aborda ni desde de las áreas de educación o solo de las de ambiente, sino que es necesaria una transversalización urgente con las temáticas ambientales en todas las áreas de gobierno, las finanzas, la arquitectura, el urbanismo, el mantenimiento de las áreas urbanas, los espacios verdes, bueno, también cómo nos hacíamos frente a ese beneficio, a ese desafío de la educación, la capacitación y la transversalización también hacia adentro de los gobiernos locales. Así que bueno, traer esta reflexión de cómo, ¿no?, involucrar también a estos otros actores y dejarte la inquietud, Pame, de cómo ves esto, eh, o también cualquier otra clave que te parezca para acelerar estos procesos en las administraciones. La mayoría de quienes estamos aquí somos gestores públicos locales, de los ejecutivos, de los gobiernos de las ciudades, que impulsamos estos temas y bueno, siempre tratar de priorizar cuáles pueden ser los instrumentos que aceleren, porque vemos que la agenda está, que va avanzando, pero siempre todos tenemos la sensación de que vamos muy lento, que vamos muy por atrás de la problemática. Así que bueno, si tenés alguna reflexión respecto a cómo y desde dónde acelerar, también a mí me gustaría escuchar. Gracias, Daniela. Ay, te echaba de menos. Yo creo que las administraciones tienen dos vías. Una, yo diría que hay un cierto lenguaje que es complejo, digamos, a veces manejarlo con administraciones ya más hacia arriba. Por lo tanto, hay que ver cómo empaquetamos esta situación, estos elementos para hacerlo atractivo para una administración, pensando en una comuna, un alcalde que no tenga, digamos, esta herramienta. Y si yo llego a decirle al alcalde, mire, ¿sabe qué? Tenemos que aplicar soluciones basadas en la naturaleza, probablemente me va a quedar mirando como, ¿qué está hablando esta mujer? Entonces, yo creo que en el fondo tenemos que generar ciertas capacitaciones dentro de nuestro espacio laboral que nos permita también o disfrazamos, digamos, el lenguaje o capacitamos, digamos, a nivel interno para poder generar este tipo de políticas públicas. Y lo otro, que yo creo que es muy, muy, muy importante y que ayuda mucho más también para empujar este tipo de implementación, es trabajar con las comunidades. En general, por ejemplo, hay muchos movimientos urbanos, no sé, si uno piensa en un humedal que está dentro de la ciudad, hay muchas organizaciones que están trabajando con ese humedal y que quieren protegerlo. Entonces, creo que ahí hay que generar una simbiosis con la comunidad para ver cómo gestionamos ese espacio. Y también creo que es importante para las administraciones colocarles números en el sentido de qué pasa si yo pierdo ese humedal. Si yo construyo, ¿cierto?, un edificio
sobre el humedal, lo relleno, pierdo el humedal. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando tengo una inundación? Porque probablemente ese edificio va a vivir inundado debido a que la esponja de agua que era el humedal ya no existe. Entonces ahí hay que colocarle número a esa pérdida y por otro lado, ¿cierto? Los beneficios ecosistémicos que voy a perder. Salud mental, en el fondo, nos falta mucho hacer ese cruce. Por ejemplo, el Ministerio de Salud acá en Chile tiene todos los datos de morbilidad y mortalidad, por ejemplo. Uno podría hacer ese cruce, hacer un estudio para mirar así como qué significa la contaminación ambiental por X industria, por ejemplo, y ahí uno puede sacar el cruce de que esa industria a veces los problemas de salud que produce son mucho más elevados del beneficio que está produciendo en cuanto a trabajos, etcétera. Entonces creo que hacer esos cruces nos permiten, digamos, creo que ahí la política pública requiere de esa información para la toma de decisión. Pongo de ejemplo nuevamente Santiago y los glaciares. Si el Ministerio de Hacienda no le entrega recursos al Ministerio de Medio Ambiente para valorizar el glaciar desde una lógica de seguridad hídrica y solamente le da el valor paisajístico, probablemente minería con valor paisajístico no tenés por dónde que ese glaciar valga más, digamos, que la minería. Pero si lo vemos desde seguridad hídrica, la cosa cambia. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cambiamos la capital de Chile si no tiene agua? ¿A dónde nos vamos? Entonces, tenemos que en el fondo generar eso con los tomadores de decisión, pero también desde lo local creo que hay muchas más oportunidades si se trabaja, digamos, con participación ciudadana. Se puede hacer un proceso participativo para un mapeo, por ejemplo del lugar específico, una comuna, el lugar más local posible, ¿cierto? Para decir, esto es lo que tenemos. ¿Qué medidas de adaptación y mitigación hacemos? Ponernos un plazo de dimensión de tiempo que uno puede hacerlo a 5, 10, 15 años. Mirar el terreno para planificar. Desde infraestructura simple, por ejemplo, si uno va a un humedal, desde el letrerito que dice, aquí está X pajarito, hasta los beneficios, digamos, sociales de salud mental, ¿cierto?, que produce el humedal. No sé si te respondo, Dani. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá hay alguna pregunta, una es de Vanina Leone. Vanina es directora de Economía Circular de la ciudad de Rosario y ella comenta que están trabajando en ampliar la red de refugios de la ciudad y que querían sumar no solo espacios verdes a los espacios que ya tienen, sino que poder involucrar a vecinales e instituciones a ser parte de esta red. ¿Qué te parece si es una forma de sumar y sensibilizar actores? Esta es una buena forma de sumar y Yo sensibilizar creo que actores. es una excelente medida. De hecho, nosotros mismos como fundación estamos trabajando ahora, logramos tener unos recursos para generar refugios climáticos con juntas de vecinos, a través, ¿cierto?, de generar un bosque comestible. Entonces tenemos, entre comillas, la lógica de colocar bosque comestible, soberanía alimentaria, como si bien nadie se va a alimentar con eso, me refiero en un corto plazo, pero es poner el chip en la gente de que yo puedo proveerme de alimentos, porque necesitamos hacerlo en la práctica. Entonces, la junta de vecinos, si crecen esos árboles, va a tener menor temperatura, la gente si hay una ola de calor se puede resguardar en ese lugar, entonces tenemos un refugio climático, tenemos soberanía alimentaria y además a la gente la estamos capacitando en la práctica, no de manera teórica solamente. Entonces, me parece que es una súper buena forma, digamos, de en la práctica con un refugio. Empezar a involucrar a la comunidad y también a traspasarle la información de que estamos en una crisis climática y ecológica, porque también la ciudadanía de pie, si bien hablamos de cambio climático, no estamos todavía todos imbuidos de esta información, porque todavía es lejana, me da la impresión. Entonces la gente solo habla desde la lógica del desastre, cuando ya hubo un desastre habla de cambio climático, pero esto es cotidiano, es todos los días, y como es una transformación que no es, o sea, claro, en la época de humano, digamos, un año a otro uno no nota tanto la diferencia. Cuando hacemos la referencia a 15 años atrás llovía de otra manera, ahí como que la gente se acuerda, pero en el fondo necesitamos ir haciendo este trayecto con la ciudadanía para que se involucre y para que a la vez se prepare. Ahí quizás solo hacen mención, que no sé si lo están haciendo, pero si no, pues es una forma de integrarlo,
que la gente también sepa que esto tiene que venir la solución desde la propia ciudadanía también, porque es una forma de prepararse. Necesitamos preparación porque esto va a ocurrir, sí o sí. Entonces necesitamos decirle a la gente, usted se tiene que preparar para enfrentar esto. Si no se prepara, esto le pega más fuerte. Así que me parece súper bien el tema de los refugios. Excelente, muchísimas gracias. A ver, aquí Juliano dice que tiene la sugerencia de cursos para trabajar en el ambiente interno, como un ebook. Y tanto Juliano como Vanina pueden hablar si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. Pero bueno, y hay muchos otros comentarios excelentes, que hay que practicarlo, que ha gustado mucho la propuesta de hacer comunidad, que bueno, que hay que trabajar desde lo individual y lo colectivo, que hay que difundirlo con los amigos, la familia. Bueno, muchos comentarios acá en el chat, eh, bueno, siguen disponibles. Em, Quería comentarles que, como siempre hacemos, vamos a comentar quiénes nos acompañaron. Nos acompañaron representantes de la ciudad de Caguas, Puerto Rico, de Celaya, México, Ceres, Argentina, Curitiba, Brasil, Guadalajara, México, Guarulhos, Brasil, Guanajuato, León y León de México, Malabrigo de Argentina, Magua de Brasil, Medellín, Colombia, Ciudad de México, de Oaxaca de Juárez, de México, de Palmeira de Brasil, de Paso Fundo de Brasil, de Pueblo Ester, de aquí de Argentina, de Quilpe, de Quito, de Rosario, de Santiago, de Santos, Brasil, y de Sao Paulo y de Zárate. Bueno, Quilpe y Santiago es Chile, ¿no? Sí, Bueno, Lauri, perdón, perdón. aquí Juliano Sí, de Paso Fundo pregunta para Pamela si tiene alguna sugerencia de cursos o materiales de capacitación que se puedan trabajar de manera interna en los municipios respecto de estas temáticas, digamos, qué pasa si uno quiere encarar, digamos, un proceso de capacitación interna sobre estos temas. Mira, yo a nivel nacional no lo he visto, a nivel internacional, lo puedo mandar, digamos, a raíz de que nosotros en Chile tenemos una ley de cambio climático. Hay un artículo que le exige, digamos, a los municipios, que es el nivel más local, ¿cierto? Y después viene el regional, tienen que implementar planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Y esto tiene que estar en consulta pública, etcétera. Y entonces generaron un manual desde los municipios, las asociaciones de municipios, de cómo elaborar un plan de mitigación y adaptación a nivel local. Existe eso, digamos, como para trabajar cómo yo armo un proceso participativo, cómo yo trabajo, digamos, a nivel interno, la propuesta. Entonces, ese documento yo lo podría enviar, digamos, porque es el que conozco, porque esto igual es como nuevo. Entonces, esto viene como pérdidas y daños, por ejemplo, viene el 2013 y recién el 2019 tuvo como un punch y recién ahora vamos a discutir recursos. Soluciones basadas en la naturaleza, yo diría que viene como del 2016 y todavía no agarra fuerza en materia de adaptación. Entonces, entre comillas, estamos haciendo el proceso. Entonces, en ese sentido, y lo que es interesante igual de que estamos haciendo el proceso, porque es como que hay libertad también de crear. Entonces, ahí nos ayuda, digamos, eso, pero esos documentos yo los puedo enviar, digamos, que están disponibles acá y que les puede servir como un ejemplo para, les puedo enviar la ley de cambio climático de acá. No es la mejor, debo decir, soy crítica, porque es muy sectorialista y a veces los sectores, ustedes saben que no responden, pero creo que en materia local es un acierto el artículo que le pide a lo local que haga su plan, digamos, de adaptación y mitigación, porque ahí da la libertad, digamos, para poder integrar las soluciones basadas en la naturaleza dentro de ese plan. Así que se puede, digamos, desde ahí está ese documento. Muito bueno, obrigado, muchísimas Pamela. gracias. Obrigado. Sempre bom te ouvir. Vou esperar.
Muchas gracias, es muy bueno escuchar. Laura o Silvina, el documento. Sí, mándalo aquí que lo compartimos. Todo el material lo enviamos por mail, pero saben que está en el espacio de la red temática dentro de la web. Ahí vamos subiendo toda la información. Si quieren volver a escuchar a Pamela, lo van a poder hacer y se puede comentar en el foro. Bueno, y el material que, bueno, aquí seguramente nos enviarás y lo vamos a compartir. Bueno, no sé si hay más preguntas, más inquietudes. Si no, ya Mira, un último sí, comentario. sí, claro, sí, claro. Solo decirles que esto hay que hacerlo, como les decía, el capitalismo es muy violento, muy, muy, muy violento. Entonces hay que hacerlo en esta lógica de amor por el otro, de amor del par, digamos, no desde un amor romántico, sino que desde un amor por la naturaleza, por los ecosistemas, por la sociedad, por lo comunitario y lo colectivo. Esto lo digo porque lo único que se contrapone a este nivel de violencia es eso, finalmente. Y nuestros estados y nuestros sistemas económicos son muy violentos. Entonces, si no agregamos esto y solo agregamos la técnica, tampoco resulta, porque estamos desde una lógica de lucha hacia el sistema y las luchas nos abren heridas finalmente porque siempre nos sentimos al debe o que estamos perdiendo. Entonces creo que desde ahí podemos construir sociedades mucho más nutridas si pensamos desde el autocuidado, desde cuidar al otro, ¿cierto? Desde la lógica del cuidado, desde deschipearnos, digamos, como lo ha hecho el sistema, porque tenemos que sacarnos este chip que traemos, digamos, de la lógica competitiva, de esta lógica que es rápida y que quiere como en el fondo que seamos todos emprendedores y competitivos y yo creo que hay que un frenito de mano, digamos, para eso y esa lógica creo que la tiene esta dimensión, ese contrapeso y no tener miedo de hablar estas cosas. Porque en el fondo no hablamos tanto del amor, hablamos mucho de la violencia, las guerras, etcétera, y yo creo que tenemos que hacer esa comunidad, digamos, en la cual nos demos soporte y sostenibilidad, porque el problema es grave, es triste, pero no tenemos por qué pasarlo solo y solas. Entonces, creo que dejar ese mensaje que es como para que tengamos, digamos, la fuerza de seguir adelante, digamos, y así vamos haciendo esta red de gente que está trabajando y somos muchos y muchos y muchas las que estamos en esto, no somos pocos, lo que pasa es que es poco visible, pero desde ahí sostenernos en el fondo, sostenernos de ese lugar porque si no, esto es muy triste, digamos, y nos da ansiedad. Así que no nos dé ansiedad. Que no dé ansiedad. Muy bien. Bueno, aquí comenta la compañera de Puerto Rico que hay una política pública ambiental, un plan de mitigación, adaptación y resiliencia y un comité asesor, pero pero que es un gran desafío el cumplimiento ante los grandes intereses económicos que hay, pero bueno, hay que seguir adelante. Y también desde IPACAETA nos preguntan cómo se realiza la parte educativa con la comunidad sobre estos temas. Y leo la otra, si puede a Pamela comentar las dos cosas juntas, de Gabriela, que dice que están trabajando aquí en Rosario en la información, concientización y sensibilización de temas de actividades recreativas y comunitarias, y que en la ciudad, en la ciudad, nuestro espacio cotidiano, con la fuerte convicción de formar ciudadanos comprometidos con la ciudad y el medio ambiente. Bueno, ahí más la pregunta es la de la compañía del PICA. Mira, me comprometo también a enviar ese documento. Nosotros desde la Fundación El Espacio Comunitario lo trabajamos muy como desde la co-construcción, ¿cierto? Ese es un primer elemento. Uno podrá tener un saber y la otra persona tiene otros saberes. Por lo tanto, hacemos un diálogo de saberes. No es como yo te voy a venir a decir lo que tú tienes que hacer. Ese es un primer elemento que uno tiene que tener esa humildad, digamos. Porque hoy en día incluso la gente que hace oficios creo que sabe más que todos nosotros, que venimos del mundo como profesional, por decirlo así.
Dicho eso, nosotros lo que estamos haciendo como fundación es enseñarle a la gente a hacer incidencia política. No podemos todas las ONG, ¿cierto? O los funcionarios del Estado estar como llevando el proceso de la gente, como que si la gente no pudiese hacerse cargo. Por lo tanto, les enseñamos a cómo ellos mismos pueden hacerlo. Y por otra parte, otro elemento es decir la verdad. La situación es grave, es bien dramática, nos va a afectar a todos. Y si uno le habla a las personas desde su cotidiano, donde le decimos, mire, probablemente los alimentos no van a ser tan abundantes y probablemente se van a encarecer con esta situación, entonces prepárese con soberanía alimentaria, prepárese, tenga su huerta, haga el ejercicio, aunque sea en un macetero, pero ya empiezas a hacer una educación, digamos, desde la práctica. Entonces, eso le hace sentido a la gente. Si yo le vengo a hablar a las personas, mira, esto es las soluciones basadas en la naturaleza, probablemente no voy a convencer a nadie porque es muy lejana la temática, pero si yo le digo, mire, le afecta en su alimentación diaria y para las futuras generaciones probablemente sí le haga sentido. Entonces, ¿cómo generamos eso que le haga sentido a las personas para poder atraerlas, pero también para que entiendan que son factor de cambio, son agentes de cambio? Entonces, nos necesitamos todas y todos, entonces necesitamos darle ese valor. Hoy en día yo creo que hay gran parte de la ciudadanía que se siente poco reconocida. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar con los dirigentes que tienen un nivel de permeo, digamos, juntas de vecinos, no sé cómo le dirán en otros países, pero todas en general la ciudadanía se organiza bajo ciertos estamentos institucionalizados, como las juntas de vecinos en el caso nuestro acá, y por lo tanto eso nos permite, digamos, llegar de manera más fácil con la información, porque uno trabaja con agrupaciones de mujeres, medioambientalistas, agrupaciones indígenas, etcétera. O sea, digamos que hay una base social que está consciente de este tema. Entonces, pero hay que enseñarle a incidir. Es como cómo habla con su diputado, cómo habla con un senador, cómo habla con el alcalde, cómo yo puedo hacer un proyecto que tenga un financiamiento. Todo ese tipo de cosas, digamos, la gente no lo sabe, pero si uno entrega esas herramientas, después siguen solitos. Entonces, nosotros ahí tenemos una guía de incidencia que también la pueden copiar y replicar, digamos. Nosotros es como apertura, digamos, la guía es para que se replique en todas partes y lo que les sirva de ahí lo rescaten, digamos, solo haciendo mención que la elaboramos, digamos. Pero en el fondo es que puedan implementar ese tipo de capacitaciones también. Qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, te estamos dando un montón de trabajo. Bueno, aquí deja una reflexión una compañera aquí de Magua que dice cómo Antonio y Sandra de Magua dice cómo las comunidades indígenas pueden contribuir a este proceso, que es una preocupación que tienen en Magua. O sea, las comunidades indígenas son los que más contribuyen a este proceso, sobre todo de cuidado de las soluciones basadas en la naturaleza, porque cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, ya tienen un rol, no las queremos sobrecargar más, pero sí creo que nosotros tenemos que ayudar a las comunidades. De dos maneras. Primero, rescatando sus propios saberes que nos ayudan, digamos, a implementar más cuidados de la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Y por otro lado, creo que hay que ayudarles a las comunidades a cómo proteger esos espacios en los cuales ellos están. Porque hay algunos que no son, por ejemplo, un parque nacional o que no tienen algún tipo de categoría de protección. Entonces, de pronto hay que ver cómo ellos pueden, no sé, tener la propiedad de un territorio, etcétera. Entonces, esas son formas, digamos, que podemos apañar al cuidado que ellos ya realizan. Y bueno, las consultas indígenas en los países que tienen, digamos, también cuando hay que enfrentar un proyecto extractivo también, que hay que ayudarles, digamos, a cómo disputar ese proyecto para que si se va a hacer, que se haga de la mejor forma y en el caso de que no se tenga que hacer, parar el proyecto, digamos. Qué bien. Muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos llegando al fin de este momento, de este ciber, que realmente ha sido de mucho aprendizaje, que nos ha dejado con mucha movilización y con entusiasmo.
para enfrentar una situación muy, muy difícil, pero sabiendo que podemos y debemos cambiar para hacer, para buscar las soluciones y enfrentar lo que viene, que indefectiblemente viene, ¿no? Y que la naturaleza es una aliada y que bueno, que tenemos que mirar para ese lado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias a cada uno y cada una que se ha conectado, que ha participado, que ha escuchado respetuosamente. Y bueno, esperamos que esto nos permita seguir trabajando en el marco de esta red durante el día, durante el tiempo que queda hasta el próximo encuentro. Que estén muy bien. Muchas gracias por la escucha Gracias, también y la gracias a invitación. todos y todas. No, al contrario. Gracias, Obrigado a saludos. todos. Obrigado, Chao, Pamela. obrigada. Um abraço. Silvina, Laura, Chao, um abraço. chao. Gracias.